Durante siglos, su nombre ha sido sinónimo de traición. Pronunciarlo genera incomodidad. Judas Iscariote. El apóstol maldito. El hombre que vendió al Hijo de Dios. Pero, ¿y si la historia fuera más compleja de lo que nos enseñaron? ¿Y si Judas no fue simplemente un traidor codicioso, sino un hombre atrapado entre la expectativa de un Mesías conquistador y la realidad de un maestro que predicaba el perdón, la humildad y la renuncia al poder? ¿Y si la traición no fue solo un acto vil, sino el resultado de una profunda desilusión, de una fe quebrada, de una esperanza que nunca se cumplió? Judas no era un enemigo infiltrado ni una figura oscura desde el principio. Fue elegido por Jesús, como los otros 11. Caminó junto al Mesías durante años, lo escuchó predicar sobre el reino de Dios, presenció milagros, compartió pan, viajes, sueños. Fue testigo de la resurrección de muertos, de la sanación de leprosos, del perdón a prostitutas y cobradores de impuestos. No era un extraño. Era parte de la familia. Y no solo eso, tenía un rol importante. Era el encargado de la bolsa común, el administrador de los recursos del grupo. Jesús confió en él. No como un simple seguidor, sino como alguien cercano, necesario. A diferencia de la mayoría de los discípulos, que eran galileos, Judas era de Judea. Su sobrenombre, Iscariote, probablemente significa hombre de Queriot, una ciudad en el sur. Esto ya lo hacía diferente, tal vez un poco distante. Algunos estudiosos incluso sugieren que Judas simpatizaba con los celotes, un grupo radical que anhelaba una revuelta contra el Imperio Romano. Y en ese contexto, lleno de tensión política, de opresión y anhelo de libertad, Jesús aparece como una figura poderosa, magnética, capaz de atraer multitudes, de hablar con autoridad, de hacer lo imposible. Judas, como muchos otros, seguramente vio en él al Mesías esperado, al libertador. Pero con el tiempo, ese Mesías no cumplía las expectativas que Judas tenía. No hablaba de derrocar a Roma, no planificaba ataques, no reunía armas ni soldados. Hablaba de amar al enemigo, de poner la otra mejilla, de cargar una cruz. Y esa decepción puede haber crecido como una herida interna. Tal vez comenzó como una duda, luego como un enojo sutil, después como una frustración abierta. La escena en Betania lo deja ver. María, hermana de Lázaro, derrama un perfume carísimo sobre los pies de Jesús. Judas protesta. Dice que eso debería haberse vendido y dado a los pobres. Pero el Evangelio de Juan aclara que no lo dijo por compasión, sino porque robaba del dinero común. ¿Estaba ya corrompido? ¿O simplemente se sentía justificado porque, en el fondo, creía que Jesús lo estaba decepcionando? Poco después, Judas toma una decisión. Va a ver a los líderes religiosos, los enemigos de Jesús, y les propone entregarlo. Lo que sigue es conocido: 30 monedas de plata, la traición sellada, la cuenta regresiva para el arresto y la crucifixión. Pero hay algo que no encaja. ¿Por qué Jesús lo permitió? ¿Por qué no lo detuvo? Si sabía todo, ¿por qué no impidió el desastre? La respuesta parece estar en su conocimiento de las Escrituras. Jesús sabía que debía morir, que era parte del plan. Y lo más sorprendente, aun sabiendo que Judas lo traicionaría, lo mantiene cerca. Le lava los pies en la última cena. Le ofrece pan. Le habla con ternura. No lo humilla. No lo desenmascara. Lo mira a los ojos y le dice: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Es una escena profundamente humana y devastadora. Judas se levanta. Sale. Y el Evangelio dice: era de noche. No solo era noche en la ciudad. Era noche en el alma de Judas. ¿Qué esperaba lograr? ¿Realmente quería que mataran a Jesús? ¿O creía que su maestro se defendería, que haría un milagro, que escaparía como tantas veces antes? Algunos creen que Judas intentaba forzar a Jesús a rebelarse, a actuar como el Mesías guerrero que él quería que fuera. Si lo presionaba, si lo arrinconaba, quizás finalmente usaría su poder. Pero no fue así. Jesús no se defendió. No huyó. No llamó legiones de ángeles. Se entregó. Y entonces, cuando Judas vio que Jesús había sido condenado, algo se quebró por completo dentro de él. Fue directo a los sacerdotes. Les devolvió las monedas. Les dijo: he pecado entregando sangre inocente. Ellos se burlaron. Ya era tarde. Judas arrojó el dinero al suelo, salió, y se ahorcó. No buscó escapar. No quiso vivir con lo que había hecho. Su historia termina con una soga y un campo comprado con sus propias monedas. Pero no termina ahí. Porque siglos después, los cristianos seguimos preguntándonos:
¿Fue Judas solo un traidor o fue parte del plan de Dios? ¿Tuvo elección? ¿Fue condenado desde el principio? ¿O fue, como todos nosotros, un ser humano que tomó una mala decisión y no supo cómo volver atrás? Judas caminó solo por las calles de Jerusalén esa noche, pero no era cualquier noche. Era Pascua. La ciudad estaba viva, encendida por las lámparas, el olor del pan sin levadura, el murmullo de las oraciones. Y, sin embargo, Judas no sentía la celebración. Su pecho era un tambor de ansiedad. Su alma, una tormenta. Llevaba consigo a los guardias del templo, guiándolos como un lobo disfrazado de cordero. No por odio, o al menos, no únicamente por odio, sino por algo más confuso. Tal vez una mezcla de desesperación, decepción, una esperanza equivocada. Quería que Jesús reaccionara, que hiciera algo, que escapara, que se defendiera. Pero lo que estaba a punto de pasar, lo iba a destruir por dentro. Encontró a Jesús en Getsemaní. Era de madrugada. Jesús estaba orando solo, y sus discípulos, dormidos. Judas se acercó. Lo miró a los ojos. Y entonces ocurrió el acto más simbólico de toda la Biblia, un beso. No un golpe, no una amenaza, no una orden. Un beso. En la cultura judía, el beso entre maestro y discípulo era una muestra de respeto, de amor. Y en ese gesto, Judas selló la traición. Con un beso entregas al Hijo del Hombre, le dijo Jesús. No gritó. No lo maldijo. No lo empujó. Lo miró con tristeza. Con dolor. Con compasión. En ese momento, los soldados se abalanzaron. Pedro reaccionó con furia, sacó su espada, cortó una oreja. Jesús lo detuvo. Sanó al herido. Y se entregó sin resistencia. Lo llevaron entre empujones, burlas, cadenas. Y Judas no se fue con ellos. Se quedó allí, solo, observando cómo todo se le salía de las manos. ¿Eso era lo que quería? ¿Verlo arrestado como un criminal? ¿Ver al hombre que había seguido durante años humillado así, sin luchar? Dicen que a veces no entendemos el peso de nuestras acciones hasta que ya es demasiado tarde. Judas lo entendió, y lo entendió rápido. Fue entonces cuando vino el remordimiento. No fue una culpa cualquiera. Fue devastadora. Volvió corriendo con los líderes religiosos, con el sudor en la frente, la respiración agitada, las monedas aún calientes en la bolsa. Las arrojó al suelo. He pecado, les dijo, entregando sangre inocente. Pero ellos no le ofrecieron redención. Le respondieron con frialdad, ¿a nosotros qué? Allá tú. Y entonces vino el momento más oscuro de su vida. Salió del templo, deambuló por la ciudad como un fantasma, como un muerto en vida. Nadie le habló. Nadie lo consoló. Nadie lo perdonó. Él mismo no se perdonó. Y fue ahí, consumido por su propia desesperación, que tomó la cuerda y se ahorcó. El campo donde ocurrió aquello fue comprado con las mismas monedas que él rechazó. Un terreno baldío. Manchado. Se le llamó a Acéldama, el campo de sangre. Hasta aquí, el relato parece cerrado. El traidor muere. El Hijo de Dios es crucificado. Todo encaja como en una tragedia griega. Pero no. Porque lo que viene después es lo que ha dividido a teólogos durante siglos. ¿Qué pasó con el alma de Judas? La Biblia no dice explícitamente que está condenado. Jesús dijo, sí, que más le valdría no haber nacido, una frase dura, terrible. Pero nunca dijo, Judas está en el infierno. Lo que sí sabemos es que Judas se arrepintió. Y no cualquiera se arrepiente en los evangelios. Pedro negó a Jesús 3 veces y lloró amargamente. Judas lo entregó, y también lloró, también reconoció su pecado. ¿Cuál es la diferencia? ¿Fue su remordimiento sincero, o solo fue culpa sin arrepentimiento? La línea es delgada. Muy delgada. Algunas personas creían que Judas estaba más allá del perdón. Otros no estaban tan seguros. Decían que si Jesús perdonó a un asesino como el ladrón en la cruz, ¿por qué no podría perdonar a un amigo que se equivocó y quiso corregir su error? ¿Por qué no podría haberse encontrado con él en lo profundo de la muerte y haberle ofrecido misericordia? Y aquí entra un documento polémico, ignorado durante siglos, el llamado Evangelio de Judas. Descubierto en Egipto en los años 70 y traducido décadas después, este texto, que no es parte del canon bíblico y fue considerado herético por la Iglesia, plantea una idea radical. Según ese Evangelio, Jesús le pide a Judas que lo traicione. Le dice que lo hará por encima de los demás. Que él es el único que entiende el plan divino. Que debe liberarlo de su cuerpo para que su espíritu se eleve. ¿Es cierto?
¿Es pura herejía gnóstica? ¿O es una pista más de que la historia de Judas es más compleja de lo que pensamos? Volvamos al rostro de Judas. No al del traidor con capa negra que nos enseñaron, sino al hombre real. ¿Qué vio Jesús cuando lo eligió? ¿Por qué nunca lo expulsó? ¿Por qué compartió con él hasta el último día? ¿Por qué lo miró con amor incluso cuando lo traicionaba? Tal vez porque Jesús veía en él lo mismo que ve en todos nosotros, una mezcla de luz y sombra. Un alma capaz de amar y de fallar. Un corazón que puede romperse y también arrepentirse. Y aunque Judas no esperó el domingo de resurrección para ver que el amor vencía a la muerte, tal vez, en algún lugar más allá del tiempo, el mismo Cristo que bajó al infierno para rescatar a los perdidos también extendió su mano hacia él. Porque si el mensaje del Evangelio es que no hay pecado más grande que la gracia de Dios, entonces tal vez Judas no fue condenado, sino perdonado. No por los hombres. No por la historia. Sino por el mismo Jesús a quien traicionó. Y quizás, solo quizás, lo que hace tan poderosa su historia no es la traición, sino la posibilidad, aunque remota, de redención.